Hola, hola. Dios te bendiga y te guarde. Para mí, tu servidor Manuel Ospino, es un inmenso privilegio y una nueva oportunidad volverte a encontrar en esta ocasión a través de este tu canal, El Último Elías, esperando y apresurando su venida. El día de hoy, con el propósito de indagar acerca de lo que el Señor nos ha revelado como la última y más significativa profecía que ha de ocurrir sobre esta historia humana. En esta profecía, el Señor anhela revelarnos la importancia de desarrollar una relación centrada en Cristo, con la finalidad de estar en pie, listo y preparado para enfrentar la última hora de prueba que ha de venir sobre la historia de esta humanidad. Una hora de prueba que el Señor permitirá que venga sobre todo el planeta Tierra, con la finalidad de que cada ser humano que exista sobre la faz del planeta pueda decidir en qué lado de la gran controversia entre Cristo y Satanás se va a encontrar. ¿A cuál lado de la gran controversia? ¿Al lado de Dios o al lado de Satanás? Ofrecerá la lealtad de su mente y corazón en adoración que determinará de qué lado de la controversia quedará en el gran día final, cuando el Señor lleve a juicio a toda la humanidad. Por esa razón es tan importante meditar en esta profecía. Se trata de la profecía que se encuentra en Apocalipsis 12 al 14, conocida como la visión del gran conflicto. Antes de estudiar la profundidad, quiero invitarte para que oremos, de tal manera que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda iluminar nuestras conciencias, conmover nuestros corazones y producir el fruto para el cual la palabra del Señor ha sido enviada. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, pedimos en esta hora que nuestras mentes sean conducidas a través del Espíritu Santo, para que a través de un correcto y acertado razonamiento basado en las Escrituras, nuestras mentes puedan ser instruidas y al mismo tiempo nuestros corazones puedan ser totalmente conmovidos por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de abrir la Escritura y meditar en este pasaje que se encuentra entre Apocalipsis 12 y 14, necesitamos comprender el lugar que esta visión, llamada o conocida como la visión del gran conflicto, ocupa en relación con todo el libro del Apocalipsis. Verás, el libro del Apocalipsis está estructurado a través de un arreglo de estructura paralela concéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la parte más importante del libro, la parte cumbre, la parte hacia donde el comienzo apunta y la conclusión, y la conclusión comienza a elaborarse, es la mitad del libro. Por eso se llama estructura de paralelo concéntrico, porque lo más importante está hacia el centro, hacia la mitad del libro. Hacia la mitad del libro del Apocalipsis se encuentra entonces la visión del gran conflicto, contenida entre los capítulos 12 al 14, que presenta todo el conflicto de los siglos desde su mismo inicio hasta el desarrollo final de la gran controversia acá en la tierra, decidida por la cuestión de la adoración, a Dios o a Satanás, el enemigo de Dios. Otra manera de mostrar que esta visión representa la parte más importante del libro del Apocalipsis es a través de un estudio de las escenas introductorias de todas las visiones que están contenidas en el libro. Por ejemplo, la primera escena del libro del Apocalipsis, o la primera visión, que es la visión de las 7 iglesias, está introducida por una visión introductoria de santuario, que presenta a Cristo como el sumo sacerdote ministrando entre los candeleros, cual ministro o sacerdote del Antiguo Testamento en el antiguo templo o en el santuario terrenal. Quiere decir entonces que cada una de las visiones se introduce con una escena cultual de santuario, una escena de templo en donde Cristo ministra en una diferente parte del templo, en este caso el templo celestial. Cuando llegamos entonces al capítulo número 11, justo antes de comenzar el capítulo 12 al 14, la visión se introduce con una escena de santuario
en donde se nos presenta el punto o el mueble o el lugar más importante y emblemático de todo el culto hebreo del Antiguo Testamento en relación con el santuario terrenal. Se trata del Arca del Pacto que Juan ve finalizando el capítulo número 11, que introduce la escena más importante de todo el libro. En otras palabras, cuando llegamos a ver la escena introductoria del Arca del Pacto, sabemos que hemos llegado a la cumbre del santuario celestial. Hemos llegado al punto en donde la visión se hace más importante y estamos presenciando la etapa central de todo el libro del Apocalipsis. De esa manera podemos ver que esencialmente nos encontramos en la parte más importante del libro cuando nos encontramos entre el capítulo 12 y el 14, la visión del gran conflicto de los siglos. ¿Qué contiene esta visión? ¿De qué trata esta visión que nos permite centrarnos en Jesucristo y estar en el lado correcto de la adoración a Dios cuando esto sea la cuestión fundamental que determina el destino de toda alma humana que alguna vez vivió sobre la tierra? ¿Qué significa esto y qué contiene? Vamos a leer brevemente Apocalipsis capítulo número 12. No lo vamos a leer todo, específicamente vamos a comenzar a leer en el verso número 13. Sin embargo, antes de leer este versículo es necesario contextualizar lo que acá está ocurriendo. En el capítulo número 12 del libro del Apocalipsis, Juan contempla una gran visión. Y esta visión comienza con una mujer que Juan ve en el cielo, que está vestida de sol y tiene la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Este símbolo de una mujer vestida de sol representa la pureza del pueblo de Dios. Representa el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor siempre ha tenido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vestida de la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies que representa el papel del pueblo de Dios en la tierra, reflejar la luz de su Salvador. Y esta mujer sabemos que representa exactamente la ocasión del pueblo de Dios que culmina el Antiguo Testamento e inaugura el Nuevo. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta mujer está a punto de dar a luz. Y no dará a luz a cualquier cosa, dará a luz al Mesías, al Hijo de Dios que será arrebatado para Dios y para su trono y reinará sobre las naciones con vara de hierro. En otras palabras, esta mujer representa el pueblo de Dios desde donde el cual nacería el Mesías prometido, la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Más adelante, en esta visión, el apóstol Juan contempla también otra visión, que es un dragón rojo. La escritura lo llama un dragón en griego pirros, que quiere decir que está rojo como el fuego, lleno de ira en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. Se para al lado de la mujer con la finalidad de devorar, de matar al hijo de la mujer tan pronto como éste fuese dado a luz. En otras palabras, este dragón está aguardando la llegada de Cristo a la tierra para matarlo y exterminarlo antes de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cumpla el propósito para el cual nacería en esta tierra. Y no cabe duda que esto se verificó contundentemente y absolutamente real en el momento en el cual el rey Herodes, protegido por el Imperio Romano, quiso matar a todos, y de hecho mató a todos los menores de 2 años en el lugar alrededor del cual Cristo nació, en todo el reino de Judea, desde donde Cristo nacería, especialmente en el territorio de Belén. Entonces, esta visión se cumplió cuando Cristo nació. Ahora, lo que la Escritura enseña es que en el momento en el cual Cristo cumplió su misión terrenal, mostró el carácter del Padre, murió por la raza humana en la cruz, ganando una redención universal, tanto para el planeta Tierra como para todos los habitantes de los mundos no caídos, en el sentido de que Cristo y su muerte aseguró la eterna felicidad del universo
a pesar del problema del pecado y a pesar de la rebelión satánica, Cristo fue arrebatado, dice el texto, para Dios y para su trono. Ante esto, el dragón que representa a Satanás, según Apocalipsis 12, versículo 9, el dragón se enfureció y se llenó de ira. Y nos dice el versículo 13 lo siguiente: después de ver que le quedaba poco tiempo, después de presenciar que la muerte del Hijo de Dios en la cruz aseguraba la derrota final de la rebelión satánica, después de esto, Satanás, representado por el dragón, haría lo siguiente. Leamos Apocalipsis 12, versículo número 13 en adelante. Dice la Escritura así: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nota entonces, al darse cuenta que no puede ganarle la victoria al Hijo de Dios mientras se encarnó en esta tierra, Satanás entonces dirige toda su ira apasionada en contra del pueblo de Dios que ha quedado en la tierra. La Escritura sigue diciendo: pero se le dieron a la mujer, al pueblo de Dios, las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este símbolo nos proviene de Daniel capítulo número 7, versículo 25. Este poder perseguidor actuará dentro del mismo tiempo que actuó el cuerno pequeño de Daniel capítulo número 7 y Daniel capítulo número 8. En otras palabras, este dragón perseguiría al pueblo de Dios a través del mismo poder que está representado en Daniel capítulo 7 a través del símbolo del cuerno pequeño. Este periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, está representado en Apocalipsis 11 y en Apocalipsis 12 y 13 como los 1260 días o los 42 meses, que en tiempo profético representa 1260 años. ¿Qué representa este periodo? Este periodo sería aquel tiempo en el cual Satanás, a través de un poder religioso, político, terrenal, se encargaría de perseguir al pueblo de Dios durante un periodo de 1260 años. Representa las persecuciones medievales perpetradas por el único poder que la historia reconoce y verifica, el poder que sucedió al Imperio Romano, a la Roma imperial, y se constituyó en un poder religioso, político, que perseguiría al pueblo de los santos del Altísimo durante todo el periodo de dominio medieval perpetrado y dirigido por el papado, la única institución que históricamente puede cumplir la profecía. Sigamos leyendo para que veas cómo se identifica esta persecución. Dice entonces, versículo número 15 del capítulo 12, y la serpiente arrojó sobre su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Se trata de muchedumbres, se trata del intento de inundar con angustia, con persecuciones, con torturas, con aparato bélico al pueblo de Dios que se encontraba huyendo de Satanás, que sería guardado por la tierra, como leeremos en el versículo siguiente, sería guardado por la tierra, ayudado por la tierra por un periodo de 1260 años. El versículo dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra representa un lugar que más adelante volveremos a él, un lugar que cerca del final del período de los 1260 años de persecución perpetrado por el papado a la iglesia de Dios, la tierra ayudaría a la mujer y aliviaría sus persecuciones. Después de esta ayuda, después de que la tierra recibiera a la mujer, le sirviera de refugio, aliviara sus persecuciones al final del período de los 1260 años, después de esto, la visión nos dice lo siguiente. Versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra
contra el resto o contra el remanente de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que podemos concluir esta sección diciendo lo siguiente. Desde el versículo número 13 del capítulo 12 de Apocalipsis hasta el versículo número 16, se nos presenta la primera persecución de Satanás al pueblo de Dios durante la Edad Media del cristianismo. La primera y gran persecución, la primera y gran tribulación que llevó a cabo Satanás, tomando como su aliado el papado romano para perseguir al pueblo de Dios en la tierra. Cuando el versículo llega, o cuando la visión llega al versículo 17, después de que la tierra ayudó a la mujer, se nos presenta la segunda y final persecución que Satanás llevará a cabo en contra del remanente del pueblo de Dios, el remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, antes de que finalice la historia de esta humanidad. En otras palabras, estos versículos desde el capítulo 13, desde el capítulo número 12, versículos 13 hasta el 17, nos presentan dos persecuciones. La primera, contenida desde el versículo 13 hasta el 16. La segunda y persecución final en el versículo número 17. Cuando llegamos entonces al capítulo número 13, estas dos persecuciones están representadas por dos grandes aliados que Satanás levanta en la tierra cuando se para sobre la orilla del mar. De acuerdo al último versículo en algunas versiones de Apocalipsis 12 o al primer versículo del capítulo 13 en otras versiones, Satanás se para sobre la arena del mar con el propósito de levantar a los dos aliados que utiliza durante la historia del cristianismo para perseguir al pueblo de Dios. El primer aliado es una bestia que sale del mar. Es una bestia en forma de leopardo, que tiene elementos de oso, que tiene elementos de dragón, mostrándonos la Biblia que es una bestia sincrética, que ha sido formada de diferentes tradiciones religiosas y políticas del mundo antiguo. Esta bestia tiene elementos de Grecia, tiene elementos de Medo-Persia, tiene elementos de Roma. Es una bestia político-religiosa que sucede a estos tres imperios, sucede al imperio babilónico, sucede al imperio medo-persa, sucede al imperio griego y sucede a Roma, y encarna todos estos ideales políticos, religiosos, sincréticos en un nuevo poder perseguidor, político, religioso, que va en contra del pueblo de Dios. Esto es descrito en los versículos 1 hasta el versículo 10 del capítulo número 13 del Apocalipsis. Este es un poder blasfemo, es un poder que encarna el ideal satánico de ponerse en el lugar de Dios y por encima de Dios, atribuyéndose la potestad divina de interceder, de perdonar pecados. Y no solamente se atribuye la potestad divina de perdonar pecados, sino que persigue al pueblo de Dios, torturándolo, matándolo con espada y muerte. Esto no es otra cosa que el papado romano a través del dominio medieval de 1260 años, desde el año 538 después de Cristo hasta el día en que, en el contexto de la Revolución Francesa, en 1798, se lleva en cautividad a aquel poder que había llevado a la cautividad. En otras palabras, de acuerdo con el final de la visión de Apocalipsis 13, la primera parte, este poder que había perseguido, torturado y llevado a la cautividad al pueblo de Dios, sería él mismo llevado a la cautividad, y eso se cumplió exactamente cuando en 1798, a través del su mejor general, el general Berthier, el Papa de Roma fue puesto preso en cautividad, donde 2 años más adelante moriría. Esto sucedió como lo que la Escritura predice como la herida de muerte que había de recibir la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. Cuando el papado
fue puesto en cautividad por el poder político que en el contexto de la Revolución Francesa representaba el reino de Francia, en este momento se le infligió la herida de muerte a la primera bestia de Apocalipsis capítulo número 13. ¿Qué es lo que la Biblia relata que vendría después? Recuerden, en Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 16, se había predicho la primera persecución llevada a cabo por el papado romano durante todo el periodo de dominio medieval, periodo de persecución, de muerte y de cautividad para la iglesia de Dios. Ahora bien, en Apocalipsis 12, 17 se nos predice el último gran conflicto, la última persecución, la persecución final, llamada en el libro del Apocalipsis y en Mateo 24, la gran tribulación. Esta tribulación, esta persecución final, será entonces llevada a cabo por otro poder que Satanás levantaría en la historia con la finalidad de perseguir al pueblo de Dios finalmente, antes de la llegada del fin. ¿Cuál es este poder que Satanás levantaría y que, mejor dicho, que Satanás utilizaría con la finalidad de perseguir al pueblo de Dios como la última persecución antes de la venida de Cristo? Esto se nos describe en Apocalipsis capítulo número 13, versículos 11 hasta el versículo 18. ¿Qué nos dice la visión? Leamos juntos. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Nota esto. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Nota esto. Esta bestia surge de la misma tierra que ayudó a la mujer aliviando sus persecuciones al final de la Edad Media. En otras palabras, en el mismo lugar donde la iglesia de Dios encontraría refugio y descanso de sus persecuciones, principalmente perpetradas en Europa, en este mismo lugar donde el pueblo de Dios hallaría refugio de las persecuciones medievales europeas, en este mismo lugar saldría una bestia que al principio tendría cuernos como de cordero, es decir, parecería un poder, una potencia cristiana, pero luego en realidad hablaría como dragón. En este mismo lugar que sirvió como refugio al pueblo de Dios cuando venía huyendo de las persecuciones cristianas europeas, en este mismo lugar Satanás levantaría una bestia que al principio ayudaría a la mujer, pero que luego se comportaría con los ideales satánicos del gran dragón. ¿Qué significa esto? Sigamos leyendo. Dice así, versículo número 12. Esta bestia, la que surge de la tierra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Nota el propósito que el levantamiento de esta bestia tiene en relación con Satanás y el pueblo de Dios. Esta bestia habla como dragón, encarna el ideal satánico de persecución, de dominio de conciencia, con la finalidad de devolverle a la primera bestia de Apocalipsis 13 toda su autoridad y todo su dominio. ¿Te das cuenta cuál es la función? Esta bestia es el instrumento satánico que sana la herida de muerte que recibió el papado en 1798. Esta bestia se levanta con el propósito satánico de devolverle al papado romano su poder perseguidor, que en eso consistió la herida de muerte en el principio, en retirarle su poder perseguidor. Esta bestia de Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante, le devuelve ese poder para que la bestia primera, es decir, el papado romano, vuelva a tener la autoridad de llevar a cabo una terrible persecución y dominio del mundo antes de la venida de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Dice así, versículo número 13. También hace grandes señales. ¿Quién? La bestia que ha surgido de la tierra. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A qué se está refiriendo este versículo? ¿A qué experiencia de la Biblia hace alusión? Este versículo hace alusión
a la experiencia de Elías en contra de los profetas falsos en el Monte Carmelo. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere esta experiencia? ¿Recuerdas que en aquella ocasión el verdadero Dios se decidió y se determinó por aquella señal que consistía en hacer descender fuego del cielo? Elías le dijo a los profetas: hagan descender fuego del cielo, y si desciende fuego del cielo y consume el sacrificio que ustedes, los adoradores y profetas de Baales, están llevando a cabo, entonces Baal es el verdadero Dios. Pero si no sucede nada y el fuego desciende del cielo cuando yo adore al verdadero Dios, a Jehová, el Dios de Israel, entonces Jehová será el Dios verdadero de Israel. El fuego, el descenso del fuego del cielo determinó el Dios verdadero. Bueno, en aquella ocasión Dios no le permitió a Satanás descender fuego del cielo, pero en esta ocasión Dios le permitirá a Satanás hacer señales de tal magnitud que quizá logren engañar a la gran mayoría de la tierra. Una señal tan fuerte y poderosa como la que ocurrió en los días de Elías, que en aquella ocasión determinó el Dios verdadero, pero que en esta ocasión logrará engañar a la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra, llevándolos a la adoración, no del Dios verdadero, sino la adoración del Dios falso, del Dios que está relacionado con el culto al sol. De eso se trata lo que el versículo está diciendo. Sigamos leyendo el versículo número 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. ¿Te das cuenta cuál es la finalidad de Satanás levantando este poder? Este poder religioso que hace señales y engaña a los moradores de la tierra tiene la finalidad de convencer a la gran mayoría de los habitantes de la tierra de devolverle el poder a la primera bestia. ¿Te das cuenta? El favor popular de los habitantes del mundo será ganado a través de un engaño terrible, con la finalidad de que los habitantes del mundo, de común acuerdo, le devuelvan el poder a la bestia que dominó durante toda la etapa medieval, durante los 1260 años. Esta bestia logra engañar al público en general, con la finalidad de que el público luego presione a los gobernantes de esta nación que Apocalipsis describe, con la finalidad de que esta nación le devuelva su poder a la primera bestia, es decir, le devuelva su poder al papado romano. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y de qué es lo que estamos hablando? No hay otra forma de comprender históricamente el cumplimiento de esta profecía que ver en la segunda bestia de Apocalipsis 13 el levantamiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzó como un poder ayudador de la Iglesia de Dios que venía huyendo de las persecuciones medievales europeas, que sirvió como refugio para la Iglesia de Dios y le dio alivio de las persecuciones satánicas, en esta tierra Satanás también lograría poner su estandarte para hacer que esta nación, fundada sobre los principios de libertad religiosa, de separación entre la Iglesia y el Estado, volviera a hablar como un dragón, es decir, volviera a representar los ideales satánicos de persecución y de coacción de la conciencia individual. En esta tierra, Satanás pondría su estandarte y transformaría a este lugar en una bestia que en el futuro le dará al papado nuevamente el poder para que el papado romano, en combinación con el cristianismo protestante norteamericano, vuelva a reinar sobre la faz de la tierra. De eso se trata la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia representa la unión entre el poder de los Estados Unidos, el poder civil, el poder político y el poder religioso de sus denominaciones cristianas protestantes que, uniéndose al poder civil, le otorgan a Roma el dominio del mundo a través de un dominio universal que es copia o imagen de lo que sucedió a través de la historia
a través del papado romano en el tiempo medieval. En otras palabras, ¿cuál es la imagen de la primera bestia? Una imagen es una copia. Así que lo que esta bestia va a hacer será hacer una imagen de la primera. En otras palabras, de la misma manera como el papado romano utilizó el poder político, civil, para perpetrar, para legislar sus dogmas y perseguir a quienes no se ajustaran a esos dogmas, de la misma manera los Estados Unidos de Norteamérica se unirá con la religión cristiana protestante que se ha apartado de la verdad de Dios para legislar cuestiones religiosas. Cuando esto suceda, este poder, los Estados Unidos de Norteamérica, con la religión cristiana protestante apóstata, habrán formado una imagen o una copia del papado romano medieval. Es un dominio político religioso que se atreve a legislar asuntos religiosos que pertenecen solamente a la conciencia individual en relación con Dios. Cuando este poder se atreva a normar, a legislar cuestiones religiosas de adoración para someter y amenazar la conciencia individual, se habrá convertido en una copia, en una imagen del papado romano que dominó y persiguió a la iglesia durante la época medieval. De eso se trata la profecía. Miremos cómo termina. Dice así: y hacía que a todos, versículo 16, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Te das cuenta? Esta bestia se encarga, este poder, esta unión entre los Estados Unidos de Norteamérica, su religión cristiana protestante, en unión con la autoridad romana del papado, representarán una coalición de dominio mundial que logrará poner en boicot económico a todo el mundo con la finalidad de que nadie, sino solamente el que acepte la autoridad de Satanás y de su bestia, logre comprar o vender, es decir, sobrevivir en esta tierra. ¿Qué cosa será entonces la marca de la bestia que representa la autoridad del papado, la autoridad de la primera bestia, la autoridad de la legislación satánica que coaccionará toda conciencia humana en el último tiempo? Esta marca de la bestia está en absoluta distinción, en contraposición con el guardar los mandamientos de Dios que el remanente lleva a cabo por el poder de Cristo, que está predicho en Apocalipsis 12, versículo 17, y que reaparece en Apocalipsis 14, versículo número 12. Verás, mientras el remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios por la fe de Jesús, o por causa del poder de Cristo que habita en ellos, por esa unión entre ellos y Cristo, el pueblo que adore a Satanás estará en oposición a los mandamientos de Dios. Mientras el remanente guarda los mandamientos de Dios, los que adoren a Satanás y a su bestia estarán en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, la marca de la bestia, la marca de su autoridad, debe ser una completa eliminación, anulación de todos o de alguno de los mandamientos de Dios. Específicamente, ¿recuerdas cuando hablamos de las señales que descenderían del cielo como fuego, representando o haciendo alusión a la controversia entre Elías y los profetas y los falsos profetas de Baal, es decir, los falsos profetas del Dios del Sol? ¿Recuerdas? Apocalipsis capítulo número 13 nos presenta entonces la marca de la bestia como el sello o la distinción de autoridad de la religión falsa que persiguió al pueblo de Dios durante la época medieval. ¿Cuál es la marca o autoridad que designa la autoridad de esta bestia que persiguió al pueblo de Dios durante toda la época medieval? La marca o autoridad que se opone a los mandamientos de Dios para anularlos o cambiarlos es la falsa adoración en el día domingo. Cuando el día domingo
sea legislado como un requerimiento universal de todos los habitantes de la tierra, comenzando por el poder que lo legisla, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, unido a la religión cristiana protestante apóstata, que legislará y hará presión para que el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, legisle acerca del requerimiento universal de adorar en el día domingo, como la Iglesia Católica lo enseña y las iglesias cristianas protestantes apóstatas lo comparten. Entonces, en este momento, cuando se legisle y se requiera universalmente de toda conciencia adorar en el día domingo, como la Iglesia Católica lo enseña y las iglesias cristianas protestantes lo aprueban y también lo enseñan y lo legislarán, entonces en ese momento se habrá formado la marca de la bestia, que representa el sello de la autoridad satánica que ha sido ejercida por el papado romano y ahora aprobado y legislado por el poder cristiano protestante, que se ha apartado de los mandamientos de Dios que la Biblia menciona claramente en Éxodo capítulo número 20. En este momento estará la escena servida para marcar una división entre los verdaderos adoradores de Dios, que guarden solamente los mandamientos de Dios y no acepten ninguna autoridad humana por encima de sus cabezas, y la adoración a Satanás, que legislará un falso día de adoración, un falso día de reposo, en oposición al sábado divino, legislado y autorizado por la palabra de Dios, para que todos los habitantes de la tierra decidan entre dos opciones, entre adorar a Dios o adorar a Satanás a través del poder perseguidor que levantará con la finalidad de perseguir y amenazar al que no lo adore. Dos opciones nada más: adorar a Dios y el verdadero día de reposo, o adorar a Satanás y el falso día de reposo que será instaurado y promulgado por el poder político, religioso, engañador, satánico, que Satanás levantará sobre esta tierra. ¿De qué lado de la controversia estaremos nosotros? Finalmente, la Escritura termina diciendo lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Sabiduría para discernir, no ser engañados y mantenernos de parte de Dios y de su verdadera adoración en el día del conflicto final. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué quiere decir este enigmático número que se le otorga a la bestia para designar el sello de su autoridad? Verás, aquí se dice claramente, este número que representa la bestia es número de hombre. A diferencia del séptimo día que Dios instauró y estableció, bendijo, separó y santificó en el día séptimo de reposo de Jehová nuestro Dios, desde el mismo inicio de la creación, esta bestia está signada o representada por 3 veces 6. 3 veces 6 es una intensificación del número del día en el que el ser humano fue creado. El ser humano fue creado en el día sexto. Y el día sábado, el séptimo día, le fue dado al ser humano como la señal, el sello del reposo divino, el sello de la comunión correcta, de la correcta relación en santidad con su Creador. El sábado, el séptimo día, le fue dado al ser humano como un memorial y recuerdo de la creación del Creador, para que el ser humano estuviese y habitara en la tierra en correcta armonía con su Creador. Pero el 6 es el número del hombre, es el número de la autoridad humana, es el número de la autoridad que intenta con el poder humano ponerse por encima de Dios, poner su pie en contra del día santo, del día séptimo, representando el ideal satánico llevado a cabo por el ser humano de ponerse a sí mismo por encima de Dios, en oposición a su ley, en oposición a sus mandatos, exaltando la autoridad del hombre. En otras palabras, la autoridad satánica a través del hombre por encima de la autoridad de Dios.
Por eso el número que llevaban los pectorales sacerdotales de los sacerdotes babilónicos estaba basado sobre el número 6, y toda la cuenta de los números, bien sea en diagonal, en vertical o en horizontal, todo el número daba en el pectoral sacerdotal babilónico, daba 666, porque es el número de Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? Babilonia, de acuerdo a Isaías capítulo 14, representa el ideal satánico de exaltación propia por encima de Dios. Es el ideal de Lucifer, es el ideal de Satanás, que es llevado a cabo por el ser humano creado en el sexto día para ponerse a sí mismo por encima de Dios, en oposición a los mandamientos de Dios y al pueblo de Dios que guarda esos mandamientos. Por eso es el número 666, porque el pueblo de Dios estará sellado por su obediencia a los mandamientos de Dios, y especialmente al séptimo día de la semana, al día sábado, como señalamiento del verdadero día señalado por Dios para poner al ser humano en comunión con Él como creador y ser adorado fielmente por sus hijos. Por esa razón la bestia está representada por el número 666, porque esta bestia encarna el ideal satánico mediante la humanidad de ponerse a sí mismo por encima de Dios y de todo lo que se llama Dios. En este momento, cuando la profecía se acerca vertiginosamente a un ritmo precipitado a ver su cumplimiento en esta tierra, en nuestros días, la pregunta es: ¿de qué lado del conflicto, de qué lado de la adoración estaremos tú y yo cuando esto suceda en el planeta Tierra? ¿De cuál lado estaremos? ¿Estaremos del lado de los adoradores de Satanás, de su autoridad, de su ideal satánico de ponerse a sí mismo por encima de Dios, de garantizarse la armonía de los seres humanos, de garantizarse la adoración de los seres humanos, la lealtad de los seres humanos a través de una coacción de la conciencia, a través de un día falso, a través del poder político que amenaza y persigue con muerte al que no le adore? ¿O estaremos del lado de Dios, recibiendo quizá la persecución de Satanás, pero garantizándonos la salvación, la redención en Cristo Jesús, obrada por nosotros por gracia poderosa, maravillosa, que nos hace obedientes a los mandamientos de Dios después de recibir la salvación y perdón de nuestros pecados por la sangre derramada de Cristo como Cordero de Dios en la cruz? ¿De cuál lado de la controversia estaremos? Yo te invito en el nombre de Jesús el día de hoy a que puedas darte cuenta que el día final, el conflicto final, sencillamente tratará entre la adoración a Dios y la adoración a Satanás. La adoración a Dios que se manifiesta en el guardar sus mandamientos, o la adoración a Satanás que se manifiesta en ser leal a los mandamientos de hombre. ¿Cuál de las dos adoraciones llevarás a cabo? ¿De cuál lado estarás? Si anhelas estar de parte, del lado y de la adoración a Dios, entonces hoy es el día en que sepas cómo Cristo, por medio de su perdón, por medio de su gracia, por medio de su poder, te puede hacer obediente a los mandamientos de Dios, para que en el día en que Satanás se levante, instituyendo, demandando la adoración a mandamientos de hombres, tú puedas mantenerte firme por el poder, por la ayuda de Cristo, a los mandamientos de Dios, y le rindas solamente adoración a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Hoy es el día para prepararte a través de la obediencia a Dios, de la entrega de tu voluntad, de la vida en armonía con su ley, para que en aquel día también logres mantenerte en pie, con firmeza, adorando a Dios y manifestando obediencia a sus mandamientos, y solamente a sus mandamientos, no a los mandamientos de hombre. Hoy es el día de saber y conocer cómo Cristo te salva hoy del pecado y te da poder de obedecer sus mandamientos, para que en aquel día tus pies se mantengan firmes delante de Dios
y no se postren en adoración a Satanás. ¿Cuál será tu decisión el día de hoy? Por esa razón, si anhelas guardar los mandamientos de Dios, por el poder de Cristo, si anhelas adorar a Dios y mantenerte en aquel día de parte de Dios y de su verdadera adoración, acompáñame a hacer una oración en este momento. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, derramamos nuestros corazones y mentes delante de ti y te entregamos nuestra voluntad para que hoy nos enseñes, por el poder de Cristo, no solamente a recibir el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús, sino a recibir el poder para poner nuestras vidas en armonía con tu ley, con tus mandamientos, para que en aquel día, Señor, cuando Satanás levante estos poderes que demanden nuestra lealtad a mandamientos y a instrumentos humanos, entonces tú nos puedas hacer firme, puedas mantener nuestras rodillas, Señor, en firmeza, para que solamente se postren delante de ti en adoración a ti y en obediencia a tus mandamientos y no a los mandamientos de hombre ni a la autoridad de Satanás. Te pedimos, Padre Celestial, que esto sea realidad de nuestras vidas, que transformes nuestros corazones por medio de Jesús y por medio de su poder puedas llevarnos a la obediencia a sus mandamientos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde.